hoy usted y yo necesitamos estar claro de esto y como consecuencia verte a ti mismo como una piedra. Soy una piedra y soy una piedra viva, pero como piedra yo tengo un lugar en el edificio y necesito estar, porque cuando las construcciones se dan con piedras, las piedras no son vivas. Usted pone una piedra donde usted quiere, y hay algunas piedras que cuando están construyendo algunos bloques tienen un tamaño específico porque necesitan encajar ahí. Lo bueno de esas piedras es que el albañil la toma y la pone y la piedra no dice nada. En el caso suyo y mío, como somos piedra y estamos vivas, entonces nosotros podemos decidir si dejamos que el Señor construya con nosotros lo que quiere construir, o simplemente nos rehusamos a que el Señor haga en nuestra vida lo que Él está queriendo hacer. Esa es otra decisión que nosotros tenemos que tomar. Quiero ser una piedra viva que se rinde al Señor para que se pueda edificar conmigo lo que el Señor está queriendo edificar. Entonces Pablo dice en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Cuando dice hasta que todos lleguemos, es hasta que en el tiempo hayamos alcanzado un nivel de acuerdo a lo que el Señor está queriendo formar en nosotros. Ahora, cuando usted lee aquí en el verso siguiente, Pablo dice: para que ya no seamos, y me impresiona la humildad, porque Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, dice en Filipenses, pero aquí lo que va a decir a continuación es de niños fluctuantes, pero pareciera como que él se incluye. Entonces él dice: todo lo anterior, todo lo que hemos estudiado, preste atención aquí, porque esto es la razón por la que usted tiene que ser capacitado, entrenado. Entonces ahora Pablo te va a decir: ¿para qué? ¿Para qué es importante que tengamos unidad en la fe? ¿Para qué es importante que nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Para qué es importante que alcancemos ser un varón maduro, perfecto? ¿Para qué es importante que alcancemos la medida de la estatura de Cristo? Dice: para que ya no seamos, para que usted y yo no seamos. Usted y yo tenemos que tener cuidado de no quedarnos en una estatura de niños. Por eso es que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, cuando habla de no ser niños fluctuantes, entonces está hablando de que del peligro que hay de que un niño fluctuante, esa palabra fluctuante significa lanzado por las olas, moverse abruptamente de aquí y ahí debido a la violencia de las olas. Entonces aquí lo que nos está diciendo: un niño, un bebé, un infante, alguien sin experiencia, que no ha madurado ni tiene las herramientas, corre el peligro de ser fluctuante. Y Pablo se pone ahí: para que ya no seamos, dice. Pareciera que él está diciendo: en mí hay una medida de fluctuación. Ahora, yo no sé si usted se pone a pensar en alguien fluctuante. Puede ser alguien que pasa de estar extremadamente alegre a estar extremadamente depresivo. Ahora, Pablo no se está colocando en esa condición. Pablo no está diciendo: yo a veces estoy aquí y a veces no. Lo que está diciendo es: todavía hay fluctuaciones en mí, porque yo creo que todos nosotros en un momento de nuestra vida vamos a tener que batallar con esas olas que quieren llevarnos a lanzarnos de un lado hacia otro. Ahora, hay algunas personas que son así:
que literalmente un día están y otro día no están, pero el péndulo debería de irse moviendo, que el viento vaya provocando que nosotros vayamos siendo más estables. Pablo está diciendo para que ya no seamos, pero tal vez Pablo, su movimiento era menor, no como otros. Y otros que salen y entran. Gente que 6 meses camina con el Señor y 2 años se va, y después 6 meses, y pasan 20 años literalmente así. Esa es una fluctuación muy fuerte. Entonces, cuando nosotros leemos lo que Pablo está diciendo, para que ya no seamos, usted y yo necesitamos ubicarnos más o menos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es mi característica? Porque si tú identificas tu fluctuación y prestas atención a esta enseñanza te va a decir cómo salir de ahí, cómo vencerla, por qué razón es que contigo pasa de esa forma, por qué es que no has podido salir de esa fluctuación. Entonces le está diciendo, necesitamos salir de esa fluctuación. En ese sentido, yo quiero decir esto antes de pasarle al panel. Una de las razones por las que muchas personas todavía pueden ser niños fluctuantes es porque nosotros como pastores no hemos hecho nuestra función de manera efectiva y necesitamos asumir esa responsabilidad. Aunque en ocasiones equivocadamente y erróneamente estamos cuestionando por qué nuestra gente no madura, por qué nuestra gente no crece, por qué nuestra gente no es capaz de enfrentar las situaciones de la vida, y no nos hacemos la pregunta primeramente si nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo efectivo de entrenar. Entonces hay personas que pueden estar fluctuantes porque cuando ya debieron de haber tenido un alimento disponible, sólido, todavía le seguimos hablando de los rudimentos de la fe, y eso está íntimamente relacionado con lo que yo enseño. Si lo que yo enseño es leche espiritual, que así se refiere la Escritura, porque dice, queriendo haberle dado alimento sólido, todavía tengo que darle leche espiritual. Pero el peligro es que en ese caso el escritor estaba diciendo, yo quiero darles carne, pero ustedes no están listos, porque ustedes necesitan leche. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿por qué necesitaban leche? ¿Será que no se les enseñó? Si no se les enseñó, entonces se quedan como bebés espirituales, necesitando solo la leche. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice, desead como, el verso 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Entonces, por un lado, es posible que yo no te haya alimentado, yo no te haya entrenado, y por eso tú todavía seas alguien fluctuante. Pero por otro lado, es posible que tú no tengas el deseo. Personas que no desean el alimento, la palabra de Dios, la leche espiritual, la rechazan. Entonces quieren crecer, pero rechazan la palabra de Dios. Entonces puede ser que la fluctuación sea porque no te enseñamos, o puede ser porque aunque te enseñemos, tú no la valoras, tú no la deseas, y por más que la tengas enfrente, no está produciendo el crecimiento en ti porque simplemente no la deseas. Pero hay una condición peor, que es el ser tardo para oír. En Hebreos capítulo 5 dice el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, tardo para oír es aquel que se le dice una verdad, sabe que es una verdad,
sabe que la tiene que aplicar, sabe que es una palabra que está Dios soltando para él, para esta temporada, pero aún con todo, simplemente decide ponerlo a un lado y no traerlo a la práctica. Entonces eso lo vuelve inexperto. Y desde ahí es donde vamos a partir, porque si no entendemos esto, entonces es muy difícil. Vamos a ver lo que sigue a continuación. Si soy fluctuante, el Señor quiere entrenarme. La iglesia, los ministerios, tenemos la obligación de entrenarte, pero tú tienes la responsabilidad, para dejar de ser fluctuante, un niño en la fe, de desearlo. Y hoy te quisiera preguntar, ¿eres alguien que desea crecer? ¿Eres alguien que desea ser capacitado? ¿Eres alguien que desea ser entrenado? Porque si tú no lo deseas, no importa lo que hagamos y lo que enseñemos, no va a tener efecto en tu vida. Y por otro lado, cuando tú oyes una enseñanza sobre el matrimonio, sobre el perdón, sobre cualquier tema, y cuando tú la oyes, sabes que hay algo en ti que necesita ser alineado con la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿eres tardo para oír o eres de los que ponen en práctica rápido lo que aprende? Porque de esto depende cuán estable seas. Y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de tu estabilidad financiera. No solo estoy hablando de que vengas a la iglesia, no. La fluctuación de un niño lo afecta en todo. La fluctuación de un niño que no ha asumido la responsabilidad de crecer afecta su relación matrimonial, afecta su finanza, afecta el desarrollo de sus hijos, afecta sus emociones. No estamos hablando, hermanos, de estar en la iglesia. Ese es un grave error. A veces nosotros hemos equivocadamente predicado de que ya no sean niños fluctuantes, pues vienen a la iglesia un día y después ya no vienen. Y pareciera que gira en torno a estar en la iglesia. Abrieron un círculo de amistad y lo cerraron. No, eso es ser fluctuante. Caminan con el Señor 3 meses y después dejan. Oran un día y después ya no oran. Leen la Biblia y lo dejamos ahí. No. Permítame explicarle algo. Esto cubre toda tu vida. Hay personas que en sus finanzas siguen en problemas. Son cristianos, pero siguen en problemas. Yo no estoy hablando de un evangelio de esa falsa idea que nos han querido meter de que todo gira en torno a dinero. No, yo estoy hablando de tu estabilidad por causa de la mala administración de tu finanza. Yo estoy hablando de tu inestabilidad financiera por tu inestabilidad como individuo para poder permanecer en un trabajo, por indisciplina. Yo estoy hablando de tu incapacidad de poderle proveer a tus hijos lo que requieren por tu incapacidad, por tu fluctuación, por tu inmadurez de no haber puesto en práctica los principios. Entonces afecta todo, y quiero que lo veas así y que hoy tú puedas decidir y decir: yo no voy a ser ni de los que rechazan la palabra y son tardos para oír, pero tampoco voy a ser de aquellos que no tienen hambre. No, yo tengo hambre, yo tengo deseo de la leche espiritual, yo quiero la leche espiritual. Y después usted nos dice a nosotros: y ustedes, mejor le es que nos den el alimento que necesitamos, porque el Señor se los va a demandar. Y eso es para los pastores, para mí y para todos los que estamos aquí. Le vamos a entregar cuenta de qué enseñamos, de cómo capacitamos, de cómo entrenamos. Entonces más nos vale a nosotros y a ustedes colocarnos en la posición donde el Señor pueda llevar a cabo lo que Él está queriendo llevar contigo y conmigo en un día como hoy, que estamos siendo entrenados para ya no ser niños fluctuantes. Algo que uno puede ver en esta palabra es que hay un diseño,
Y es interesante ver que en el versículo 13 Pablo habla acerca del deseo de Dios, del diseño de Dios de llevarnos a ser una persona madura, un varón perfecto. Pero en el versículo 14 hace la aclaración o menciona lo importante de alcanzar esa madurez, porque de lo contrario caeríamos en una condición de inmadurez, de inconstancia, de fluctuación. Pero cuando uno comienza a pensar en esto, algo que necesitamos meditar en este tiempo, es que no es el deseo de Dios que se frene nuestro crecimiento, que se frene nuestro desarrollo de la fe, del crecimiento en nuestra vida espiritual, sino que el proceso donde nosotros vamos creciendo muchas veces se frena porque hay un momento donde nos separamos. Por eso, pastor, cuando usted mencionaba tardos para oír, nos separamos de la verdadera efectividad que tiene la palabra, la enseñanza, nos separamos del consejo de Dios. Por eso que cuando Pablo enseñaba a Efesios decía, no he rehusado enseñarles todo el consejo. Entonces cuando uno comienza a meditar, es algo que yo medito, cómo me mantengo creciendo, cómo me mantengo en esa condición de perfeccionamiento. Hay un elemento clave aquí y es mantenernos aferrados a la enseñanza, no como un conocimiento, no como solamente una predicación que escuchamos, sino como algo que lo incorporamos a nuestro corazón y tomamos la decisión de ponerlo en práctica. Colosenses capítulo 2, versículo 7, cuando Pablo le habla a la iglesia de Colosa de cómo ser arraigados y cómo sobreedificar su vida, el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Qué valioso es que nosotros podamos incorporar la enseñanza de Dios a nuestra vida de crecimiento. Porque cuando nosotros crecemos y dejamos de ser niños espirituales, es cuando verdaderamente superamos un estado de incapacidad. Yo quisiera colaborar un poco siempre en Hebreos capítulo 5 verso 11 en el término tardos para oír, y una de las definiciones de tardo es perezoso. Y estaba yo meditando en algunos conceptos que son muy básicos, pero creo que son importantes. Es que tenemos 3 niveles de saber. El primer nivel de saber es yo sé lo que sé. El segundo nivel de saber es yo sé lo que no sé. Y el tercer nivel de saber es yo no sé lo que no sé. Hay puntos ciegos en nuestra vida que necesitan adiestramiento. Hay puntos ciegos en nuestra vida que necesitan una capacitación. Y se dice que el principio del aprendizaje es cuando yo acepto que es posible de una forma humilde que hay algo que yo no sé. Y la Escritura está llena de capacidad, está llena de información de Dios, está llena de enseñanza, y Dios tiene el propósito de perfeccionarnos, de entrenarnos, de llenar toda esa falta de conocimiento que tenemos para alcanzar el propósito. Y algo importante es entender que necesitamos ser entrenados, porque hay mucho que alcanzar, hay mucho que avanzar y necesitamos esa herramienta. Entonces, cuando yo reconozco mi necesidad de entrenamiento, mi actitud se va a volver hacia el aprendizaje. Pero ahí, pastor, esa parte para aportar un poco sobre tardo para oír, que del original es una persona necia, pero es necia, perezoso, dice, de una persona que en su tiempo, que no aprovechó un tiempo de enseñanza, un tiempo de que para avanzar en madurez, que se ha enseñado pero no ha aplicado, no ha tenido esa solicitud, esa diligencia de aplicar lo que ha aprendido. Se volvió perezoso en aplicar el conocimiento. Aquí Pablo se está refiriendo en este versículo que leía de Hebreos 5, dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, se está refiriendo a una persona que en el tiempo ha sido enseñada, ha sido capacitada, sin embargo, no ha tenido esa diligencia de aplicar a su vida
eso que se le ha estado enseñando. Entonces se vuelve tardo para oír, se vuelve perezoso para aplicar. Y ya debiendo ser maestros, todavía estamos en un estado de niñez. Y ciertamente todos pasamos por un estado de niñez, porque cuando venimos a Cristo hay un nuevo nacimiento, que es lo que dice 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui grande, cuando fui adulto, dejé esas cosas que eran de niño. Entonces en algún momento pasamos un estado de niñez, pero es nuestra responsabilidad dejarnos entrenar, dejarnos capacitar y ser muy diligentes y solícitos en aplicar esa enseñanza que hemos aprendido. Sí, y cuando nos dice Pablo, debiendo ser ya maestro, a veces pareciera que es como un regaño donde, por el contrario, a edificarte te puede llevar a hacer un daño en tu autoestima o ser una ofensa. Pero en realidad lo que yo puedo sentir en mi espíritu cuando leo esas palabras es: debiendo de ya no tener que pasar por las cosas que estás pasando por la ignorancia y por el desconocimiento, debiendo ya no tener que estar luchando con las cosas que estás luchando, debiendo ya no estar en los peligros que estás, en las crisis que estás, en la escasez que estás, en la situación en que estás, en la angustia en que estás, debiendo ya estar en una posición de enseñarle a otros cómo salir de la angustia, cómo salir de la escasez, cómo salir de esas situaciones. Ahora tenemos que volver a comenzar un proceso de enseñanza en medio de tu dolor. Y es ahí donde es importante para mí que entendamos pereza, porque la pereza es algo que trabaja en nuestra vida de tal manera que nos roba la fuerza para hacer lo que queremos, lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que nos conviene hacer, lo que sabemos que nos va a dar los frutos deseados. Entonces la pereza parece algo inofensivo, pero la pereza es dejar de hacer hoy lo que tenías que hacer hoy y postergarlo para un momento futuro que nunca va a llegar, y que cuando te veas en el futuro te darás cuenta que todo ese tiempo que perdiste, que lo pudiste haber aprovechado y que hoy tendrías una condición diferente. Por no haberlo hecho te sientes mal, pero todavía la pereza te gobierna, entonces te sientes mal por lo que no has hecho. Sabes que no lo has hecho, pero la pereza te sigue gobernando de tal manera que, aún sabiendo que mañana es nueva su misericordia y es un nuevo día y pudieras tener un nuevo comienzo, la pereza te metió en una atmósfera pero tan fuerte que mañana, aunque hoy te acuestes diciendo todo esto, mañana cuando salga el sol, la pereza te llevará otra vez más a no hacer lo que se requiere que hagas. Entonces no es tan inofensiva, es dañina. Entonces nos habla y nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes, pero nos dice específicamente en qué comienza el ser niño fluctuante. Ahora mire lo que le voy a decir. Si fluctuante es llevado por olas y vientos fuertes, y eso es producto de la inmadurez, entonces la madurez es todo lo contrario. La madurez es estabilidad. La madurez es alguien que permanece en lo que dice, en lo que está enfocado en hacer. La madurez es para aquel que comienza algo hasta que lo termina. Entonces la madurez genera estabilidad, estabilidad financiera, estabilidad emocional, estabilidad matrimonial, estabilidad laboral. El maduro será estable en todo. El inmaduro, el niño fluctuante, será inestable en todo. Esto habla de cómo la vida que tienes está íntimamente vinculada a tu estabilidad o a ser un niño fluctuante. Pero aquí nos dice específicamente a qué se refiere. Nos dice, son niños fluctuantes y ya no deben de serlo, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y quisiera que enfaticemos este punto ahorita.
llevado por doquier por todo viento de doctrina. Esa palabra viento significa movimiento violento, giratorio, que produce mareo. Metafóricamente es tener una mentalidad agitada como las olas. Entonces, cuando dice viento por doquier de todo viento de doctrina, lo que está diciendo es: tu cabeza se volvió una tormenta, tu cabeza gira por los vientos de una manera violenta que te produce mareo, que tu mentalidad está agitada porque no tienes una enseñanza correcta. Entonces dice, el viento, el mareo, la mentalidad agitada, toda esa violencia dentro de ti, esa inestabilidad, esa desesperanza, ese nerviosismo, ese sentimiento de mala noticia, esa preocupación, esa ansiedad, ese afán, ese temor, todo eso que te está pasando se convirtió en eso porque no tienes la enseñanza, la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas que son representadas como un viento. No son las enseñanzas de Dios que producen estabilidad, son las enseñanzas que vienen de afuera de la palabra de Dios como un viento para agitarte, para marearte, para llevarte a la confusión. Entonces, si nosotros no tenemos madurez, si nosotros hemos sido equipados y entrenados, entonces cualquier noticia, cualquier palabra, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que oigamos de cualquier fuente, produce dentro de nosotros un maremoto. Y pudiéramos hoy haber tomado una decisión, cualquiera que sea, una decisión de negocio, una decisión matrimonial, una decisión profesional, una decisión espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios. La tomamos hoy por lo que oímos, pero mañana oímos una fuente que no era Dios y todo eso cambió. Porque no tenemos dirección. Por eso se habla de un niño fluctuante. Un niño carece de dirección. Un niño está expuesto a la manipulación. Un niño es inestable. Entonces, si aquí la clave es no ser llevados por doquier de todo viento de doctrina, y miren las palabras que utiliza a continuación, dice: por estratagemas de hombres. Esa palabra estratagema es una palabra bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de estrategia, cuando hablamos de estratega y cuando hablamos de estratagema, se parecen, pero hay diferencia. Entonces, la palabra estrategia es el arte de proyectar y dirigir operaciones militares, especialmente en la guerra. Entonces, la estrategia es aquellas operaciones que fueron bien meditadas, acciones que fueron encaminadas para lograr un objetivo. Entonces tenemos una estrategia de mercado, una estrategia como iglesia, una estrategia de guerra. El fin es ganar, el fin es alcanzar el objetivo. Eso es estrategia. Ahora, un estratega es aquel que es experto en estrategias. Un estratega es aquel que sabe cómo diseñar y dirigir un plan de tal manera que se alcance los objetivos en la guerra, en la familia, en los negocios, en lo que él se le venga a la mente. Pero un estratagema es otra cosa. Habla de trucos, habla de un plan que está diseñado para engañar al enemigo. Está hablando de un estratagema, una acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente en las maniobras militares. Pero lo que me llamó más la atención es que dentro de esa definición dice que estratagema es como cuando se juegan los dados y se preparan los dados para que caigan en lo que a uno le conviene. En otras palabras, estás tratando de engañar a la otra persona. Y aquí nos habla de ser llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Sí.
Ahora, preste atención, porque hay que entender que nuestro enemigo es el diablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad en lugares celestiales. Pero escuche lo que le voy a decir y preste mucha atención. Para el diablo engañarte, va a usar hombres. Entonces lo que está diciendo aquí es que la razón por qué son niños fluctuantes, llevados por doquier, por doctrinas, por todo viento de doctrina, enseñanzas, por estratagemas, enseñanzas que han sido diseñadas hábilmente para engañarte. Eso está diciendo de parte de hombres. De parte de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que dentro de la iglesia hay niños que necesitan ser entrenados para que no sean engañados por enseñanzas de hombres que con astucia, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y escuchen las palabras porque se repiten. O sea, hay un gran énfasis. Yo no sé si ustedes pueden sentir cuando ustedes leen la gran preocupación que tiene Pablo, lo que está queriendo Pablo transmitir como una preocupación, una alarma interna que dice: a mí me preocupa que vengan hombres que son expertos en estratagemas, en preparar las cosas para que cuando suenen de una manera que les parezca que es así. Y como ustedes no tienen la habilidad desarrollada doctrinalmente, no han sido enseñados a profundidad, todavía están con leche en vez de alimento sólido, eso te hace vulnerable a esos hombres que emplean con astucia. Y esa palabra astucia es, una vez más, con engaño, las artimañas. Esa palabra artimaña significa método, una manera de hacer algo sobre una manera sistemática. Entonces, cuando vos pones todas esas palabras, lo que te da es una alarma. Ahora, la pregunta es: si nosotros como iglesia ya aprendimos a reconocer a esos hombres que utilizan las artimañas del error para engañar con estratagema. Mire, déjeme decirle algo. Hay personas que podemos estar sinceramente equivocados. Yo creo que en los 18 años que tengo de ministerio, hubieron momentos en mi vida que creí algo, que creí que estaba correcto y que hoy me doy cuenta que estaba en lo incorrecto. Pero yo estaba sinceramente equivocado. Pablo dice que ya no seamos. Y Pablo persiguió a la iglesia. Escuche, Pablo persiguió a la iglesia cuando era Saulo y mataba a los creyentes. Pero Pablo estaba sinceramente equivocado. Él estaba convencido, matando a cristianos, que él estaba haciendo algo agradable a Dios. Eso no es aceptable, no hay excusa, pero es diferente. Escuche lo que le voy a decir. A un tipo de hombre que saben que lo que están haciendo es fuera de orden. Son hombres que se llaman como no son. Y algunos, Pablo lo habla en la carta a Timoteo y le llama falsos maestros, falsos profetas. Gente que a sabiendas de lo que estaban haciendo, usan estratagemas
para engañar a aquellos que son niños fluctuantes. Y cuando nosotros estamos hablando de que ya no seamos, a mí eso me detiene completamente mi manera de pensar, porque puede ser que yo esté pensando que la obra del Señor, ya por este largo tiempo que tengo de conocer al Señor, exactamente 16 años, 17 años, me haga pensar que por el tiempo transcurrido he alcanzado o he completado esa perfección o he completado esa madurez. Entonces Pablo se estaba dando cuenta del entorno que estaba alrededor o el contexto que estaba alrededor aconteciendo en la iglesia. En otras palabras, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes que la madurez no tiene que ver con los años transcurridos, sino que la madurez tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de actuar, con la forma del conocimiento experimental y bíblico acerca de Cristo? Entonces Pablo dice, ya no seamos. Y como decíamos todos aquí en el panel, ya no seamos, vemos que Pablo se incluye. Y uno se asombra cómo Pablo se incluye, porque vemos tanta sabiduría, tanta elocuencia en la forma que él tiene la relación íntima y el conocimiento con el Señor. Pero eso a mí me detiene y me hace reflexionar en qué yo puedo ser un niño fluctuante. ¿Será que yo, aunque los años hayan transcurrido de conocer al Señor, puedo muchas veces actuar o pensar como un niño? Si nosotros leemos 1 Corintios 14:20, dice la palabra de Dios: hermanos, no seamos niños en el modo de pensar. Entonces hay aquí una exhortación que un niño no solo tiene que ver que si es recién convertido en el Señor, que muchas veces un niño está haciendo referencia a Pablo es en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a alguien que es como un niño, y un niño en el griego es la palabra neptio, es un niño aquel que tiene dos cualidades para mí: alguien que tiene una inocencia y también tiene una pequeñez física. Entonces, cuando Pablo dice, espero que sean perfeccionados, que sean completados, que alcancen un grado de conocimiento de la palabra, eso permite que evitemos que las estratagemas, que los engaños, que las astucias, que las doctrinas del error lleven a un niño a un engaño. Porque yo pienso a un niño pequeñito y está un adulto, y un adulto quiere inducir a un niño por su estado de pequeñez y su inocencia, está propenso a caer en el engaño y el error. Por lo tanto, yo pienso que este mensaje nos está alertando a nosotros como iglesia, que seamos conscientes del entorno, del mundo, de lo que nos acontece, de los tiempos venideros, que la palabra nos habla y nos dice en los libros proféticos y reveladores como son Apocalipsis, que vendrán tiempos en que los hombres serán engañados, en que se levantarán falsos profetas y hablarán cosas engañosas que a nuestro conocimiento y forma de pensar como niños seremos inducidos a caer en estas artimañas del error. Así es que esto es una alerta, este es un mensaje de ponernos nosotros en alerta, a que tengamos el mismo espíritu de Pablo, que no seamos como niños fluctuantes. Por lo tanto, nosotros es necesario que identifiquemos en qué estamos teniendo un comportamiento de niñez. Ahora, fíjense que cuando estamos hablando de este tema, a mí me entra una alta preocupación, porque dentro de mí escucho personas que pudieran pensar, cuando vamos a hablar de sana doctrina o de enseñanza bíblica, que pudieran decir: y ustedes son los únicos que tienen la verdad, ¿y quiénes son ustedes? Y comenzar a cuestionar eso. Yo quiero decirte lo siguiente, que más que ponernos nosotros
como los que tenemos la única verdad, o los defensores de la sana doctrina, o los padres de la enseñanza correcta, o asumir una postura que te haga creer que nos pensamos superiores. Más que mires eso, quiero darte algunos consejos de cómo protegerte, de qué es lo que yo estoy tratando de hacer para no caer en esos vientos de doctrina y ser un niño fluctuante. Porque hay algo que tenemos que darnos cuenta, usted y yo. Cuando alguien quiere encontrar lo que él quiere decir en las escrituras, lo va a encontrar. O sea, si usted puede ser un ateo, pero si usted quiere encontrar en la escritura la forma de demostrar que usted está en lo correcto, usted se va a ir a buscar un versículo, usted lo va a sacar, lo va a leer y usted va a decir: mira, ahí está, lo que yo te digo. Y hoy estoy viendo a personas, lo estoy viendo, se ve en las redes sociales, se ve en los medios de comunicación, se escucha por la radio, se ve a través de diferentes revistas, escritos, libros y todo. Personas que literalmente hacen algo como esto: léeme Mateo 22. Leen, ahí está, ¿qué dice ahí? Y te levantan una doctrina de un versículo. Y hay un montón de gente que no sabe que está escuchando eso. Y hay algunos que están sinceramente equivocados, pero hay otros que están utilizando las artimañas del error, que están usando estratagemas, que deliberadamente ellos saben que lo que están enseñando no es así, pero lo están haciendo por razones egoístas, por intereses deshonestos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo nos protegemos usted y yo de eso? Primero, entendiendo que el Señor quiere capacitarnos, quiere enseñarnos. Pero yo quiero hablarle rápidamente antes de cerrar. Quiero darle unos consejos, 5 consejos de cómo usted puede identificar una falsa doctrina. ¿Cómo identifico cuando alguien me está enseñando una falsa doctrina? ¿Cómo sé que la persona que está hablando, aun cuando esté citando la Biblia, no me está engañando o no voy a permitir que me engañe? Lo primero que yo debo de hacer es examinar el origen de lo que se me está enseñando. El origen es de dónde viene. Pablo le dice a Gálatas en el capítulo 1, verso 11, le dice a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Cuál es una de las características de las sectas? Se levanta todo alrededor de un hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Jesucristo le habló a Pablo. Cuando nosotros leemos las cartas, son inspiración. Ahora, Jesús mismo en el capítulo 7 de Juan, el verso 14, en el verso 16, Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, tiene que ser una doctrina que viene de Dios. Entonces, el origen es importante. El origen tiene que ser Dios. Segundo es: verifique si la enseñanza que le están dando tiene la autoridad bíblica. Mire lo que dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora, mire qué bonito esto. Les llaman noble porque reciben la palabra con solicitud. Hay personas que tienen nobleza en el corazón porque reciben la palabra con deseos, con solicitud. Hay otros que la reciben con cuestionamiento y hay otros que la reciben con rechazo. Pero estos eran más nobles porque la recibieron con solicitud. Pero aunque la recibieron con solicitud, dice, escudriñando cada día. ¿Cada cuánto? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así.
a usted no le conviene creer todo lo que yo diga sin que usted lo verifique en las escrituras. ¿Saben qué yo hago con mis hijas? Les digo a mis hijas, el día que yo les pida algo que yo no les pueda demostrar por las escrituras, ustedes no me obedezcan. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que mis hijas sean maduras y no sean llevadas por todo viento de doctrina, y que ellas sepan filtrar si la enseñanza que les están dando, que le van a dar en la universidad, que le van a dar las amistades, que van a oír en los medios de comunicación, que van a escuchar a sus amigos, que van a leer en un libro, todas esas enseñanzas yo quiero enseñarles a ellas que puedan filtrarlas por medio de la veracidad de las escrituras. Entonces un niño es aquel que no conoce las escrituras y que cuando le dicen algo y lleva un versículo de la escritura, entonces como no se las conoce, ni las escudriña, ni indaga, ni profundiza, si es así, entonces dice, bueno, entonces un día cree una cosa y otro día cree otra. Pero usted es responsable de indagar en las escrituras. Y eso, si usted no indaga las escrituras, usted le da poder a los falsos profetas, usted le da poder a los falsos maestros, usted le da poder a todas esas fuentes que han salido del propio infierno como una fuente de engaño para la humanidad en los tiempos en que estamos. Entonces tiene que ser una autoridad bíblica. Tercero, tiene que tener una consistencia bíblica. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es esto, que yo te puedo mencionar un versículo de la Biblia que está en Mateo, pero si está en Mateo tiene que tener una consistencia bíblica. ¿Qué significa eso? Consistencia bíblica significa que la palabra de Dios no se contradice, que Dios no es esquizofrénico para decir una cosa en Génesis y decir otra cosa en Apocalipsis. Que cuando usted lee algo en Mateo, usted se puede ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que lo que el Señor dice en Mateo es consistente con lo que dice desde Génesis hasta el Apocalipsis. Mire, 1 Timoteo capítulo 6 verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, para nada sabe y delira de cosas y de cuestiones y de contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, etcétera, etcétera. Eso significa que sea consistente a través de toda la Biblia. Número 4, el examen del crecimiento espiritual. 1 Timoteo 1:3 dice: ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñase diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe? Entonces, una sana doctrina te va a edificar. Una sana doctrina te va a llevar al conocimiento. Hay veces que oímos predicaciones que uno dice: ¿para qué se meten a hablar de eso? Se meten a hablar de cosas que no edifican, se meten a hablar de cosas que no son una verdad de aplicación presente. Y por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo: ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables. O sea, genealogías interminables son temas que no son relevantes y que causan discordia, a veces causan división, causan conflicto. Hermano, lo que es importante que usted y yo sepamos, el Señor lo dejó claro en las Escrituras. Lo que Él quiere que nosotros sepamos para nuestro crecimiento, lo dejó claro en las Escrituras. Usted sepa identificar temas. Hay temas que no debemos entrar porque no producen crecimiento. Hoy en día vemos algunos hablando de la venida de Cristo. Unos dicen que en el 2020, otros dicen que en el 2025, otros dicen que en septiembre, otros tienen que ser en julio, otros tienen que ser en agosto. Y nos vemos y hay iglesias evangélicas cristianas que están metidas en un rollo, tratando de descubrir cosas que primeramente el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero están empecinados que la escritura, y están
pero no tienen su vida en orden en el matrimonio, no tienen su vida en orden con sus hijos, no saben cómo administrar su cuerpo, no saben cómo administrar su vida espiritual. Verifiquemos si la enseñanza pasa el examen del crecimiento espiritual. Y por último, el examen de una vida santificada. Hebreos capítulo 13 verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Esa palabra, más que pastores, es líderes en el original, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Escuchen lo que le estoy diciendo aquí. Una forma de identificar falsas doctrinas es observando quién está enseñando. Escuchen lo que le voy a decir. Si mi casa fuera un desastre, si mi relación no estuviera en orden, si mi relación con mis hijas no está en orden, eso debería ser por lo menos una alarma para usted. A mí me da tristeza porque hoy por el internet cualquiera se para frente a una cámara o se sienta frente a una cámara a hablar lo que le da la gana. O sea, dar un buen testimonio. La persona que... ¿Por qué esto es importante? Porque 1 Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice, escuche porque dice el Espíritu en mayúscula, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, estamos en esos días, estamos en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto está hablándole Pablo a Timoteo, que tenga cuidado la iglesia por la hipocresía de mentirosos. Escuche, dice, muchos van a apostatar de la fe por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, ¿de quién es alguien que tiene cauterizada la conciencia? Cauterizada la conciencia la tiene alguien que habla como un hombre de fe, que camina como que, no sé cómo camina un hombre de fe, pero que habla bonito, pues ay, aleluya, gloria a Dios, pero por dentro hay una hipocresía profunda que ha cauterizado nuestra conciencia. O sea, que tenemos un doble discurso, decimos una cosa pero vivimos otra. Y dice que estas personas son las que llevarán a muchos a apostatar de la fe por medio de la doctrina engañosa. Entonces, yo solo quiero cerrar, y ya aquí termino yo, haciéndole saber el peligro que usted corre, que usted debe de preocuparse. Y preocuparse es estar ocupado anticipadamente de algo. Usted tiene que estar anticipadamente ocupándose en cómo usted alcanza una madurez de tal forma que lo que se nos va a avalanchar en este tiempo de un montón de doctrinas que Pablo le dice a Timoteo que son doctrinas de demonios, que la fuente es Satanás, que Satanás quiere traer una enseñanza a la iglesia, meterla a través de estratagemas, utilizando las artimañas del error para hacernos caer cuando los tiempos y las tempestades vengan. Si usted no se prepara, usted no asume la responsabilidad de crecer. Esto ya no es un asunto, hermano, tiene que leer la palabra, tiene que leer la palabra, tiene que memorizarse 5 versos bíblicos. O sea, hicimos mal, memorícese 5 versos bíblicos. No se memorice 5 versos. Entienda las escrituras, escudriñe las escrituras. No seamos como Lorita, repito 5 y verá, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. El comenzó, y de qué sirve que yo lo diga 10,000 veces si no entiendo lo que está diciendo. No es un asunto de repetir o de memorizar.
El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que el justo viva por la fe? ¿Cuál es la enseñanza detrás de esa declaración? Y tenga cuidado que no venga una falsa doctrina y te meta en una enseñanza donde tú te crees que vivir por fe es declarar solo milagros y maravillas y prodigios. Es parte, pero no es todo. Entonces ahí es donde viene la enseñanza y se mete y te enseña en un evangelio donde todo lo que se está queriendo desarrollar es en ti un poder milagroso que está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero que el justo tiene implicaciones más profundas, que el vivir por fe tiene implicaciones más profundas, y que el Señor quiere revelárnosla. Y que si tú no te vuelves alguien noble de corazón, que escudriña las Escrituras todos los días para verificar si lo que te están enseñando es así. Pablo, los apóstoles estaban queriendo desarrollar una iglesia que con humildad de corazón, con honra hacia sus líderes, pero que con un celo vivo por Dios se cercioraran de que lo que se les estaba enseñando venía de Dios.